Querida familia, un cordial saludo para todos ustedes y un gran abrazo lleno de bendición. Una vez más aquí estamos en su programa En Victoria. En nuestro anterior programa hemos hablado con respecto al Espíritu Santo. Hoy vamos a seguir hablando todavía de esta persona, el Espíritu Santo, que es parte de la deidad. Seguimos compartiendo con el pastor Jorge Benavides. Pastor Jorge. Muy buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, hermanos televidentes. El Señor esté con ustedes. Estamos hablando con respecto al Espíritu Santo en nosotros y al Espíritu Santo sobre nosotros. Ese fue el tema que compartimos en nuestro programa anterior. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco más de lo que es la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la evidencia, pastor Jorge, de haber uno sido bautizado en el Espíritu Santo? Bueno, muchas personas dicen que es sentir un fuego o algún temblor, pero no todos experimentan esto, ¿verdad? Tiene que haber una evidencia donde todos sepamos que esa persona sí fue bautizada en el Espíritu Santo. Así es, y lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Como toda norma para nosotros los creyentes debe ser basada en las Escrituras, no poder tener las referencias bíblicas suficientes que corroboran, dice la palabra, toda cosa júzguese por medio de 2 o 3 testigos, y entonces es por medio de las Escrituras con 2 o 3 pasajes que podamos establecer por cierto o por dada cierta experiencia como real o correcta para tomarla para nuestra fe. En este caso, en los Hechos de los Apóstoles, encontramos en el capítulo 2 el paso o el pasaje acerca de la fiesta de Pentecostés. Al celebrar esta fiesta de Pentecostés, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Pero es mejor que lo leamos y lo escuchemos de la misma fuente de la palabra. Pastor, podemos leer Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. En la Reina Valera dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí encontramos entonces el primer texto donde encontramos: baja el Espíritu Santo por primera vez después que Jesús ya ha partido a los cielos. Los apóstoles estaban esperando la promesa del Padre, que era esto justamente. Ellos no podían salir a predicar el Evangelio todavía hasta que fuesen investidos del poder de lo alto, y en la fiesta de Pentecostés desciende el Espíritu Santo y reciben este poder de lo alto. ¿Cómo es que se produce? Primero el estruendo sobre el cielo, baja esta ráfaga de viento sobre la casa, y dentro de la casa, luego de ser inundados con este viento recio, se aparecen unas lenguas como de fuego que se posan sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y aquí viene la palabra, en el versículo 4 dice: y se pusieron a hablar en otras lenguas. Entonces aquí encontramos el primer pasaje donde va la señal. Es importante que nosotros entendamos este pasaje donde dice y. Eso es un condicional, y es condicional. Entonces quiere decir que al suceder esto, sucedió lo otro. Esto es, ¿cuál es lo otro? Que se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y este es entonces aquí que encontramos la primera evidencia del descenso del Espíritu Santo sobre las personas. La primera experiencia que la iglesia experimenta el ser bautizado en el Espíritu Santo. Así es. Sin embargo, tenemos otros pasajes para comprobar de que hay una evidencia. Cuando una persona o personas son bautizadas por el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en lenguas. Podemos leer otro pasaje allá en Hechos también, en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo, puede leerse el contexto desde el 44 y es específicamente en el versículo 46.
Leamos por favor Hechos capítulo 10, vamos a leer desde el 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban, tomen nota de esto por favor, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces aquí encontramos por segunda vez la misma señal. Entonces, al encontrar 3 veces en las Escrituras esta señal, damos por sentado que cada vez que se produce el bautismo en el Espíritu, entonces esta señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu se presenta. A eso la teología pentecostal le llama la evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu. Tenemos una tercera Cita. experiencia, o a esto yo le llamo un Pentecostés, pero ya con los gentiles, ¿verdad? Así es. En Hechos, en el capítulo 19, aquí vemos en otro tiempo y en otro lugar, con otras personas, experimentando lo que se experimentó en Hechos 2 y también en Hechos en el capítulo 10. Ahora, en el capítulo 19 podemos leer desde el versículo 5, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles, bueno, está hablando del bautismo en agua, en el versículo 5. El 6 dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces encontramos aquí por tercera vez lo mismo. Se produce el bautismo en el Espíritu, viene el Espíritu Santo sobre la persona y las personas se ponen a hablar en lenguas y a profetizar. Ahora quisiera, Pastor Jorge, hacer notar algo. Estas personas que experimentan el bautismo del Espíritu Santo ya eran cristianas. En algún momento ellos ya habían recibido al Espíritu Santo. Claro, en el momento de la conversión el Espíritu Santo entró a habitar en ellos y entonces el Espíritu se unió a su propio espíritu humano y se amalgamó, y entonces ya está el Espíritu Santo en ellos desde la conversión. No olvidemos que la conversión va asociada al sacramento del bautismo en agua, ¿no? Por eso que algunas iglesias desarrollan la teología que el Espíritu Santo desciende en el sacramento del bautismo en agua, pero no es en el momento en que son sumergidos en las aguas, sino en el momento en que se convierte para el arrepentimiento y poder creer en el Evangelio, que sobra el Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo se amalgama con el espíritu humano y entonces desde ese momento empieza a vivir con la persona. Yo quiero leer unos versículos antes para comprobar esto. En el versículo 1, estamos en el capítulo 19, dice: aconteció que entre tanto que Apolos ya era un convertido, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, quiero que tome en cuenta eso, hallando a ciertos discípulos. O sea, no eran personas inconversas, no, eran personas conversas, inclusive discípulos. Quiero que lo tome en cuenta. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, otra vez fueron bautizados en agua. Así es. Y luego, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces son dos experiencias. Queremos que la iglesia entienda que el Hijo de Dios tiene dos experiencias con el Espíritu Santo. Uno es cuando recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión o en el momento de su nuevo nacimiento. Esa es una experiencia. En ese momento nos
convertimos en hijos de Dios y también nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Así es. Pero después tenemos que buscar, si vale el término, ser bautizados o investidos del Espíritu Santo para recibir poder. Así es. La razón de recibir el poder es para ser testigos de Jesús. No es un testimonio meramente natural, sino que es un testimonio acompañado del poder de Dios que respalda nuestra predicación. Entonces, que hace verídico, que hace veraz que el mensaje que estamos transmitiendo realmente viene de Dios. Y es el poder de Dios que le acompaña. Por eso es que necesitamos el bautismo del Espíritu. Si nosotros usamos como ejemplo a Jesucristo, Jesucristo también tuvo estas dos experiencias. Así es. ¿Sí? Sí. Él tenía el Espíritu Santo en él. Así cuando fue engendrado Así es. por el Espíritu Santo. Exactamente. En Jesús, el nuevo Adán, sucede lo mismo que en el primer Adán. Nace con el Espíritu Santo. Exacto. Ya estaba el Espíritu Santo en él. Exacto. Sí, pero no había tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. De la llenura o del bautismo del Espíritu Santo. Sí, y esto lo experimenta cuando sale de las aguas. Exacto, cuando es bautizado por Juan el Bautista, así es. sale de esas aguas y dice la palabra que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Exactamente. Entonces, Jesús también tuvo estas dos experiencias. Y creemos que todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo, no solo debe conformarse con haber nacido de nuevo o haber recibido el Espíritu Santo o haberse convertido en templo del Espíritu Santo, sino tiene que, como usted lo decía en el anterior programa, tiene que ser investido de poder para recién ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, los animamos a todos los hijos de Dios, a toda la iglesia que busque esta experiencia. Sin embargo, pastor, hay denominaciones, hay lugares donde se piensa que el bautismo en el Espíritu Santo es el haber recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo fue, en pocas palabras, porque ya la hora se nos va, cuándo la iglesia dejó de experimentar esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Dejó de haber esta experiencia a partir del siglo IV, cuando se establece la libertad para los cristianos, acaba la persecución. Estamos estableciéndonos históricamente en el Imperio Romano. Los cristianos eran perseguidos desde el principio. Encontramos en los Hechos de los Apóstoles la primera persecución con Esteban el mártir, que tenemos el primer mártir, muere por causa de Cristo, es apedreado por los judíos por causa de Cristo. Después los cristianos son perseguidos por el Imperio Romano bajo 3 falsas acusaciones, y esto demora los 3 primeros siglos, hasta que llega Constantino y toma el poder en una batalla por el trono imperial. Él gana y él le atribuye a Cristo, ¿no?, a una intervención divina de Cristo, la victoria. La madre de Constantino era cristiana, así que lo primero que hace es derogar el decreto de persecución de los cristianos. Luego da un segundo decreto para poder darle libertad de culto a los cristianos, y ya salen de las catacumbas con ese decreto, con ese edicto. Y el tercer edicto más adelante, cuando él da el edicto de protección del Estado romano para los cristianos, porque los cristianos eran las personas en el imperio más virtuosas, y entonces él quería tener en el Estado autoridades honestas, correctas, que pudieran distribuir la justicia y pudieran establecer con elementos virtuosos el estado de servicio del Imperio Romano. No olvidemos que Roma se desenvolvía por un estado de derecho, ¿no? Y entonces era muy importante eso. Y entonces el emperador busca cristianos. Allí empieza la pérdida. Entonces, de la noche a la mañana, todos los reyes, vasallos de Roma, piden para congraciarse con el emperador, ser cristianos, piden a la iglesia el bautismo, lo mismo sus pueblos para congraciarse con sus reyes, y de la noche a la mañana todo el mundo se vuelve cristiano. La iglesia comete el error en ese momento de aceptar a todos, la tentación de la masa, de tener a todos
a los pies de Cristo. Dejó de haber la conversión personal y entonces dejó de enseñarse la experiencia del bautismo en el Espíritu. Este detalle lo vamos a amplificar más en nuestro próximo programa.